Bueno, si bien en este canal somos muy críticos del closet como concepto, no tenemos la costumbre de sacar a la gente del closet a la fuerza, ni de ventilar detalles de sus vidas personales que no hayan sido reportados y o confirmados por otros medios. También, por si les quedaba alguna duda, esto es primera persona singular, yo le cuento las cosas como las viví yo y luego intentamos poner el comentario y o la teoría donde corresponda y correlacionar con los temas, el contexto, etcétera, etcétera, como solemos hacer acá en el canal. Todo este descargo es porque hoy vamos a charlar de mi experiencia, la experiencia de algunos varones gays, con tres de las artistas lesbianas más clave de los años 80, Sandra, Celeste y Marilina. Antes de demostrarles que somos mucho más que dos, les recuerdo como siempre, mi nombre es Gustavo Casal, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, soy un charlatán porque no puedo evitarlo y difusor de la intersección de los temas entre la cultura popular y la cultura LGTB por vocación. La música popular está históricamente llena de talentos lésbicos en distintos niveles de salida del closet y muchas veces ejerciendo desde su comodísimo closet de cristal. Esto siempre fue así, especialmente en las artistas de la música popular, tanto argentinas como brasileñas, y en épocas menos deconstruidas que las actuales, un secreto a voces entre los putos y las tortas. Lo interesante de estas artistas es que lo que en muchos casos no eran más que rumores o un me dijeron, que me contaron que me dijeron, convocaban de todas maneras a un público que era en porcentajes altísimos L y G, lesbianas y gays. Ni hablar cuando los rumores se confirmaban o por lo menos parecían confirmarse. El tramo final de la dictadura fue marcado por varios hitos, algunos más subterráneos y otros bien masivos, que un poco nos daban la pauta o nos indicaban qué era lo que se venía. Lo que primero pasó fue que empezaron a volver del exilio los artistas que habían estado prohibidos y se habían tenido que ir del país, muy emblemáticamente Mercedes Sosa con su serie de recitales en el Teatro Ópera. Pero también una de las que volvía era Marilina Ross, que se había ido de la Argentina en un momento de gran popularidad, tanto como actriz de televisión como de cine. En el cine con un personaje que hoy tendríamos que pensar desde la identidad y el género, que era el personaje de la Raulito, y también con un disco bajo el brazo que tenía la canción de la telenovela que ella protagonizaba, que era Piel Naranja, donde había un interesante trío amoroso que eran ella, Arnaldo André y Raúl Rossi. Las entrelíneas quedan entre nosotros. A su regreso, volvió dedicada full time a la música, con una carrera con un puñado de canciones, en general muy desde la autonarrativa, muy autobiográficas, y se presentaba en diversos boliches chiquitos de la ciudad de Buenos Aires. Otra que venía tocando en los escenarios de Buenos Aires desde hacía rato era Celeste Carballo. Celeste y su vozarrón pagaban las cuentas cantando jingles o haciendo de corista para otros artistas populares, mientras que de noche despuntaba unos buenos blueses a los gritos en varios boliches de Buenos Aires, especialmente en uno que se llamaba Monona. En el momento, nosotros, adolescentes del conurbano bonaerense, podíamos leer que Celeste estaba en Monona y era un lugar más de la noche porteña, pero para los que sabían, Monona era otro tipo de boliche. Y luego, por supuesto, estaba Sandra Mianovich. Sandra era lo que podemos pensar como una princesa pop antes de que ese concepto existiese. Era la hija de un padre de una familia patricia y de una de las figuras más importantes de la televisión argentina, Mónica Caendanvers o simplemente Mónica. Ella fue descubierta por su madrina, la presentadora de televisión Blackie, y básicamente su salto a la fama fue por ser una chica de 18 años que cantaba jazz como si fuera una mujer mucho más grande y mucho más negra de lo que realmente era. Luego la pegó haciendo un jingle de una marca de cigarrillos que fue extremadamente popular, esto la llevó a un contrato discográfico, y hizo un disco muy raro, que era la mitad cantado en español y la mitad cantado en inglés. Esto fue tipo en el 76. Sandra se guardó un tiempo y volvió a resurgir a principios del año 82 con un disco que se notaba estaba mucho más pensado. Ese disco era un muestrario de canciones excelentes de nuevos autores, algunos ya consagrados, otros a punto de explotar, que incluían a Alejandro Lerner, Facundo Cabral, Jorge Fontova y, claro, por supuesto, Marilina Ross y Celeste Carballo. El disco, que se llamaba simplemente Sandra Mianovich y hoy se lo conoce como Puerto Poyenza, es el disco que, por supuesto, contiene este clásico escrito por Marilina.
El recorrido fue más o menos así. Marilina vuelve de España y canta su canción de amor lésbico apenas codificada. Sandra la escucha y quiere grabarla y Marilina le dice, ¿sabes qué? No, esta canción es muy personal, prefiero que no. Sandra le rogó, le insistió y al final Marilina dijo, bueno, dale, sí, la podés grabar. Y le hizo apenas un cambiito en la letra para esquivar la censura, así que el gordito de gafas se sorprende por unos besos en lugar de él amarse descaradamente. La canción, así como está, se manda a la radio. Curiosamente, uno de los primeros en adoptar la canción y pasarla por todos lados y todos los días fue Bernardo Neustadt, que la pasaba todas las mañanas en su programa de radio en AM, a veces varias veces al día. Y después llegó la Guerra de Malvinas. El tema, que ya era un hit y tenía difusión, pasó a ser parte de la única música que se podía pasar en la radio y se transformó en un mega hit. Otro tanto pasó con Es la vida que me alcanza, que era la canción de Celeste que Sandra había grabado en el mismo álbum. Al toque, de más está decirlo, tanto Marilina como Celeste tenían sus propios contratos discográficos. Sandra en esta época se presenta en el Estadio Obras, que era un espacio reservado para el público de rock, muy específicamente. Y tengan en cuenta que Sandra se consideraba que su público era como el público de lo que en ese momento era Banana, César Banana Pueyrredón, música melódica para gente, llamémosle cheta. Que Sandra estuviese en ese lugar rompió una barrera muy importante. Fue además una de las primeras mujeres, si no la primera mujer argentina en llenar un Estadio Obras. Yo acá me pongo autorreferencial una vez más. Si vieron el video donde hablo de los artistas de los 80, la influencia que tuvieron sobre mí, les contaba que en algún momento de mi pubertad me puse a escuchar música y más específicamente la música que se escuchaba en casa, que era rock argentino. Pero si bien yo te escuchaba un Charlie, te escuchaba un Los Abuelos de la Nada, en realidad a mí la que me gustaba y la que me hice muy fan fue de Celeste Carballo. Pero muy fan. ¿Por qué? Si ustedes me preguntan, no tengo idea. ¿Qué sé yo? No sé. El tema es, era un momento de colegio secundario y por supuesto no se hablaba de tortas ni de ninguna de estas cosas. Y el chisme más caliente que sabíamos sobre Celeste era que nos contaba el hermano mayor de alguien, era que se sabía que Celeste había sido mina de Papo, como una manera medio machista y misógina de explicar por qué Celeste estaba donde estaba, y suponemos que influenciado porque Celeste había grabado una versión de la canción de Papo Desconfío en su álbum Me Vuelvo Cada Día Más Loca. Mientras tanto, Marilina sacaba su álbum Soles y hacía una presentación en el hoy desaparecido Teatro Odeón. Una informante que estuvo allí y que va a permanecer anónima me cuenta que en el público había muchas mujeres. Muchas. Muy devotas, que además no hablaban de Marilina, sino que hablaban de María. Y que además parecían decodificar cosas, mensajes que gran parte del público, o por lo menos nosotros, todavía no sabíamos decodificar. Me parece pertinente mencionarles que en este momento Celeste contaba con la credibilidad de la prensa y el público de rock que la consideraba una de los suyos, mientras que Sandra, como les contaba antes, era más vista como una cantante popular a la cual se tildaba con el temidísimo mote de melódica. Esto significa básicamente que Sandra no sonaba en las radios de rock, aunque en ese momento no había muchas radios de rock, había una sola que era la FM de Radio del Plata. Pero sí tenía dos aliados importantes que eran Juan Alberto Badío y Graciela Mancuso. De hecho, la informante que les contaba antes me contaba que escuchó Puerto Poyensa por primera vez en el programa Frecuencia 2000, que era el programa que tenía Graciela Mancuso en Radio Continental. Sandra pegó una trastabillada bastante importante con su segundo disco, que no es el segundo, es el tercero, pero con el disco que siguió a su disco más popular. Más que nada porque ya no tenía los hitazos de Celeste, Marilina y Lerner, que todos tenían sus propias carreras solistas sumamente populares en camino. Además, los discos que siguieron de Marilina y Celeste fueron y acá es donde se produce una bifurcación importante de caminos. Celeste se fue para España. Fue una mezcla de querer vender su producto allá en Europa y también de grabar en los estudios de Ibiza, que estaban muy de moda con los músicos argentinos. Y de paso ver qué onda que estaba pasando en Europa. Lo cierto es que a la vuelta Celeste se había deshecho de su onda chica de Coronel Pringles que canta canciones folkis, se había rapado a un lado de la cabeza cual feminista argentina del 2017-2018 y grabado un disco que hoy podemos pensar como de power pop, pero que en el momento se consideraba un disco punk directamente, Celeste y la Generación. Consideren el avispero revuelto. Hoy podremos leer que Celeste estaba harta, sencillamente harta de complacer a gente que era incomplacible,
Y el disco contenía una canción, que era la canción Seré Judía, que era como una especie de declaración de principios, que la podemos pensar en línea medio como Human Nature de Madonna, pero unos años antes. Sandra era otra que de a poquito estaba empezando a quemar las naves a su manera, claro, con Soy lo que soy. Por supuesto, hoy en día se canta Soy lo que soy al final de cada una de las marchas del orgullo desde hace muchísimos años, pero piensen qué cachetazo que fue esto hace 35 años. Es decir, Sandra nos estaba diciendo todo sin decir nada. Inclusive hasta la tapa del disco fue un escándalo. Alguien nos había comentado, che, Sandra está en bolas en la tapa de su disco nuevo. Además, el álbum la devolvió realmente a un lugar de número 1. Fue súper popular en general, pero aún más popular con la comunidad de personas varones gays y mujeres lesbianas. Ya de por sí, este era el público en general de Sandra, desde cada showcito que hacía Sandra en Shams a cada presentación en el Teatro Ópera que hacía a fin de año presentando su disco. De hecho, el ópera de ese año estalló con todo, estuve en ese. Pero el tema es que el disco, aparte de contener la canción que le daba nombre, que es este clásico de la comedia musical La Jaula de las Locas, contenía varias canciones de espectáculos musicales argentinos, muchas de ellas compuestas por quien era el director musical de su banda en ese momento, el músico Ángel Mahler. Por supuesto, si no les quedó claro en los comentarios y en los proyectos paralelos del editor, musicales igual putos. Marilina, a nivel popularidad, medio que la seguía pifiando, pero con un público que era cada vez más de nicho y más aguerrido. Y Celeste tuvo la rara concesión de participar en un proyecto que se llamaba ¿Por qué cantamos?, donde su semi-moicano súper desentonaba con la larga pelambre de sus compañeros masculinos en el proyecto, que eran Nito Mestre, Juan Carlos Baglietto y la banda vocal Oveja Negra. Mientras tanto, Sandra, para el disco que continuaba, se fue a grabar a Brasil, más sobre Brasil en el postcréditos. Y acá hay un dato importante por dos motivos. En el año 86, Sandra graba un disco que se llama En el Paraíso. El título venía de una canción que había escrito Celeste que se llamaba Paraíso 29, ya que ese año ambas cumplían 29 años. Y entonces acá les recuerdo, Sandra operaba mayormente al margen del rock, pero fíjense qué joven que era, ella y Celeste, cuánto de esto era realmente cultura juvenil. Vuelvan a esto y lo que les comentaba antes sobre cómo las pensamos en ese momento. Aparte de Paraíso 29, en ese disco Sandra grababa su propia versión de Seré Judía, lo que de alguna manera daba la pauta de que estaba nuevamente en sintonía con lo que estaba haciendo Celeste. Lo que no estábamos del todo seguros era en qué tanta sintonía. Pero al poco tiempo sale un comercial de la gaseosa 7up y la canción de fondo la cantaban dos viejas conocidas jingleras, Sandra y Celeste, juntas. Nadie se lo había visto venir. Al toque tuvimos una explicación. Sandra y Celeste habían grabado un disco juntas con el sugestivo nombre de Somos mucho más que dos. Para presentar el disco, en lugar de hacer un show grande en un teatro, hicieron como un ciclo de recitales que se hacían en el Teatro Tabarís, que era un lugar mucho más chico, durante varios meses, todos los viernes y todos los sábados, que era un espectáculo multimedia donde también participaban Ludovica Esquierreu, Humberto Tortonese y Alejandro Urdapilleta. De hecho, Urdapilleta y Tortonese hacían algo parecido a lo que se podía ver en el programa de Gasalla en ese momento, donde improvisaban poesías, incluyendo una bastante guaranga sobre las partes íntimas de Celeste y de Sandra. Cuenta la anécdota que un día que Mónica, la madre de Sandra, la fue a ver, Sandra le pidió a Torto y a Urdapilleta que no lo dijeran, pero ellos le preguntaron al público si lo conocían, y como este público era público reiterado, por supuesto todos dijeron que sí, y el público recitó el cochino poema para vergüenza de Sandra y unas risas de Mónica, que es mucho más piola de lo que le damos crédito. Pero vuelvo sobre algo, recuerden, este fue un ciclo de recitales durante varios meses en el Teatro Tabarís. Esos fines de semana, el Tabarís se transformó en un lugar de encuentro para el público de ambas. De más decir, el público súper fiel que iba repetidamente era casi exclusivamente mujeres lesbianas y varones gays. Y acá les traigo algo de contexto histórico, que tanto les gusta, pero que me parece que es muy importante aquí.
En esa época había mucha más intersección entre el público de varones gays y el público de mujeres lesbianas. Los boliches en general eran mixtos, si bien es cierto que la disco era más de los varones y el pub era más de las chicas, y que a intervalos regulares el pub de las chicas era invadido por los varones, que entonces iban y abrían un lugar nuevo, repetir hasta el infinito. Celeste además tenía como una especie de club de fans, que lo podemos pensar como hoy pensamos a las ARMYs de los grupos de K-pop, que era un grupo que se llamaba la CC, que era un grupo mixto de chicas y de chicos, mayormente putos y tortas, muy aguerridos, bastante combativos, que no se llevaban muy bien con el público de Sandra, que era un poco más grande y un poco más calmo. Había medio como una rivalidad, pero el mensaje de las chicas era bien claro, mucho más que dos. ¿Qué parte no se entendió? Según a quien le pregunten, hay 1000 versiones sobre qué pasaba entre Sandra y Celeste en ese momento, sentimentalmente o no. Este no es un programa de chismes, no es lo que nos interesa, sino lo que nos interesa es qué nos pasaba a nosotros que estábamos en el público. Y recuerden que todo hasta acá era una gran entrelínea desde un comodísimo closet de cristal. Había mucha sonrisa cómplice, había mucho guiño, pero muy poca declaración pública. Eso estaba a punto de cambiar. Imagen de Radio era un programa de Juan Alberto Badía en la trasnoche, en ese momento en la trasnoche de Canal 13. Badía, que siempre había navegado, como les contaba antes, muy astutamente la línea entre el rock y otras músicas populares, era un aliado natural de Sandra y Celeste, de ambas que se habían presentado muchas veces con sus carreras solistas o juntas en los varios programas que él tenía en televisión y en radio. Es decir, Imagen de Radio era lo que hoy podemos conceptualizar como un espacio seguro. Una noche de octubre de 1989, las chicas aparecieron en el programa. No se sabía que habían grabado algo nuevo, pero ellas fueron y presentaron una canción nueva, que era un cover de una canción del grupo español Mecano, que en ese momento estaba rompiendo todo en Europa. La canción era, por supuesto, Mujer contra Mujer. Cuando termina la canción y pasa el momento de la entrevista, Celeste queda al micrófono charlando con Badía y Sandra medio como un costado, agarrada de la guitarra y como con un perfil más bajo, como mirando qué pasaba. Juan Alberto le pregunta a Celeste por la canción, por la letra de la canción, por el uso de la palabra contra, él pensándola como rivalidad. Celeste la explica como preposición, como apoyando, mujer contra mujer, hace el gesto con las manos, una contra la otra y empieza a hablar, muy suelta. Claramente ese día había tomado o había fumado algo, pero el tema es que estaba súper relajada y hablando y hablando y hablando. Y entonces habla de que si Sandra, ella, eran o habían sido pareja, del significado de la canción, que era una historia de amor entre dos mujeres, por qué la habían elegido, y básicamente Celeste y Sandra por proximidad estaban saliendo del closet en televisión nacional. Como si esto no fuera suficiente, al otro día Buenos Aires apareció empapelada con el afiche de promoción del disco, el afiche que van a ver acá en la pantalla. Si tenían alguna duda, considérenla despejada. Lo llamativo de todo esto es la relativa falta de escándalo que todo esto generó. Es cierto, ya había pasado mucha agua bajo el puente y la noticia en sí no había sorprendido a nadie. Igual llama la atención que en este país tan pacato haya habido una salida de closet tan notoria y no mereció más que un par de titulares. Eso porque eran mujeres también, ¿eh? Sí, re. Pero hay una tapa que es buenísima, que dice, era cuando estaban peleando la personería jurídica de la CHA, y en la revista Radiolandia está en la tapa celeste, dice, ¿los gays tienen que tener derechos? Cerrado el ciclo de presentación de Mujer contra Mujer, presentaciones del ópera, etc. Y en el mismo programa de Badía se presentan Sandra y Celeste anunciando que cada una iba a seguir con su carrera solista, gracias por todo. Marilina, más o menos al mismo tiempo, volvía a tener un poco de éxito con su disco Mis hijos naturales, pero su estilo, como todo en ella, era siempre con una vuelta más, con una cosa más de metáfora, con un rulo, menos claro. Y también es cierto, y comentan los que saben, que Marilina en esa época, luego de un desengaño amoroso, no volvió a ser nunca la de la época de Soles. Sus fans, por supuesto, aguerridísimas, como siempre. Los 90 pasan como una ráfaga. Ninguna volvió a tener el mismo éxito que tenía,
aunque tanto Sandra como Marilina tendrían éxitos bastante importantes con canciones con ese ícono no nombrado que es la gran Eladia Blasquez. Sandra quedó además muy asociada por cantar y participar en varios programas de Telefe, así que su música tenía mucha difusión en eso y muchos de ustedes por ahí se acuerdan de ella muy jovencitos por esa época de su carrera. Pero en general volverían a las noticias poco y en general por motivos extramusicales y más en los 2000. Podía ser Celeste por su vida en el campo o por su disco de tangos, Marilina por sus varios problemas de salud, por sus recitales de auto-homenaje que hacía ya sea cuando parecía que no iba a contar el cuento o cuando finalmente zafaba. Y Sandra volvía a aparecer en las noticias por ser donante de riñón. En el año 2012 la noticia fue que Sandra Mianovich había donado un riñón a su ahijada, Sonsoles Rey Obligado. En las noticias que pintaban a Sandra como una heroína, no se mencionaba que Sonsoles era la hija de Marita Novaro, que en ese momento era la pareja de la cantante. Al otro año, en el 2013, Marilina vuelve a las noticias porque hizo uso de la ley de matrimonio igualitario casándose con su pareja Patricia Rinchi. Sandra, por supuesto, estuvo invitada, fue con Marita. 3 años más tarde, Sandra y Marita, muy discretamente, también se casaban. ¿Closet? ¿Qué closet? Como les decía al principio, en este canal no tenemos la costumbre de sacar a la gente del closet a la fuerza ni de ventilar detalles de sus vidas personales que no hayan sido reportados en otros medios. En el 2020 estas cosas ya no son rumores, ya no son chismes, son noticias de gente básicamente celebrando su amor y sus relaciones. Bueno, muchas gracias una vez más por sumarse al canal y ver nuestro video. Hoy quiero hacer un agradecimiento especial. Este video no existiría como existe sin la colaboración por sus testimonios y su archivo de mi hermana Marcela. Así que Marcela, muchísimas gracias. Acá va un beso. Como siempre, pueden colaborar con nosotros mandándonos un cafecito. Y como siempre, nos vemos. Al comienzo les hablaba de las cantantes populares brasileñas. Tortas, zapatados, como les dicen allá, o no, pero todas muy icónicas y clara de inspiración para el tipo de artista popular que son sobre todo Sandra y Marilina en la Argentina. María Bethânia y Simone son las principales, pero también está Gal Costa traccionando por igual, aunque con un registro mucho más paqui. De hecho, cuando les contaba que Sandra en el año 86 se fue para Brasil, fue a grabar un disco para capturar ese sonido, el sonido tan distintivo de la MPB, la música popular brasileña. Estas que les menciono son por supuesto las clásicas y ellas le siguieron otras que acá llegaron menos, por ahí para un público más interesado que las salió a buscar. Están algunas como Adriana Calcañoto o Cássia Eller. Pero el boom verdadero para una generación que siguió fue Daniela Mercury, que, acorde con los tiempos, terminó saliendo del closet sin mayores trámites ni escándalos. Hoy en Brasil, por supuesto, la tienen a Idechi, claro, que es un ícono gay en su país y sorprendentemente mucho más un ícono acá en Argentina de lo que puede parecer. Pero les quería recordar que estas que les mencioné son las que realmente abrieron el camino.